El tema de hoy es sobre cirugía ortognática bimaxilar, es decir, la mandíbula y la maxila. Y para eso traigo un experto especialista en cirugía oral maxilofacial. Buenos días, doctor. El día de hoy nos traes un caso clínico, desde Exacto. inicio hasta su resolución. Exacto, él es un paciente que es clase 2. Al momento de analizar todo su aspecto facial, su mordida, decidimos realizar una cirugía ortognática en la cual movimos maxilar, mandíbula y para dejar una buena estética facial, pues movimos igualmente el mentón, que es la genioplastía. Clasificamos básicamente los problemas en 3 tipos, 1, 2 y 3, y de acuerdo a esa clasificación, que es de un ortodoncista que los dio hace más de 100 años, el doctor Angle, todas las maloclusiones los ponemos en esos apartados. Él tiene aproximadamente 25 años, ustedes pueden observar en la imagen, en esta frontal, pues vemos una incompetencia de los labios, es decir, que sus labios no chocan como normalmente tendrían que chocar en alguien que está en reposo. Entonces él está exponiendo sus dientes, el surquito que se forma debajo de su labio de abajo, que se llama surco mentolabial, ese surco está muy pronunciado, es decir, se ve una línea muy marcada a expensas de la problemática que él tiene en el hueso, que es esta deformidad dentofacial clase 2. Entonces su cuello está corto, su surco se marca demasiado y él expone mucho el dientito. Y sobre todo se les nota más en la fotografía de perfil que ahorita les va a mostrar el doctor, que tienen como cara de pajaritos porque Exacto. La mandíbula está como muy atrás pegada a lo que vendría siendo el cuello. Y estos pacientes hacen un esfuerzo por cerrar la boca, tanto así que el músculo borla de la barba, que es un músculo que está en el mentón, se hace hipertónico, como si lo llevaran al gimnasio todos los días por el esfuerzo que hacen para cerrar la boca. Y a veces se les nota como una cáscara de naranja, así como tipo celulitis, ¿no? Exacto, sí, se les marca demasiado aquí el mentón, entonces es a expensas de que ellos, pues su incompetencia y su necesidad de tratar de cerrar la boca, pues forzan demasiado ese músculo. No, y además se enferman de gripa, de tos, Sí. porque les entran todas las bacterias. Generalmente son pacientes que respiran por la boca, porque como no tienen el sellado labial normal, entonces todas las bacterias no pasan por el filtro de la nariz, sino que entran así de lleno por la boca. Con él pues podemos ver que su labio de arriba, el labio del maxilar, está muy proyectado, es decir, está muy inclinado hacia adelante con respecto a lo que es el labio inferior y el mentón, y su cuello pues está muy corto. Lo que mencionábamos ya que ellos pues tienen dificultad para cerrar su boca y sobre todo pues tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, tienen que respirar por su boca porque siempre la tienen abierta, ¿no? Entonces en las tomografías o incluso en las radiografías vemos que su vía aérea está pues muy colapsada. Todos los tejidos, la lengua, la mandíbula están por detrás, entonces eso permite que, o más bien no permite que pase el aire de manera correcta. Es muy característico encontrar pacientes con este perfil, que es un perfil convexo, y bueno, para que ustedes lo entiendan, no se vayan a ofender, yo siempre digo que se parece como a un perfil de frente de Volkswagen. Le falta proyección al mentón. Él, por ser hombre, pues hay que marcarle más su rasgo, su mentón, proyectarlo para que tenga un aspecto pues más varonil. Exactamente, con él, pues su perfil, como lo comentamos, es un perfil convexo. Él está demasiado por detrás su mandíbula con el maxilar y pues como siempre tenemos que hacer un análisis facial y tratar de hacerlo pues, que corresponda lo mejor posible con la ortodoncia. Ya después de analizar un poco el aspecto facial, pues muchos pacientes pueden decir, ¿sabe qué? Yo nada más quiero morder bien. Entonces está la opción de que nada más hagamos mandíbula y mentón. Con él no se podía porque nosotros, como sabemos, en la cirugía ortognática tenemos que tener contactos óseos para que pueda cicatrizar bien su hueso. Con él, si hacíamos el mentón y la mandíbula solamente, pues no íbamos a tener contactos óseos. Entonces no era posible avanzar esos 11 milímetros que teníamos de traslape, es decir, de la mordida horizontal del maxilar con la mandíbula, no íbamos a tener contacto óseo y su mandíbula pues no iba a pegar de manera correcta, ¿no? Que es una de las limitantes que tenemos. Por eso en esta fotografía pues vemos la sobremordida horizontal que tiene, vamos a ver las fotos que siguen, que él pues tenía más dientes arriba que abajo, que era una limitante.
Y bueno, habíamos dicho en el programa anterior, véanlo, está en mi canal de YouTube, acerca de cirugía ortognática en pacientes con clase 3 o prognatismo, y en realidad habíamos dicho que más o menos se decía en la literatura que para mantener estable el resultado de la cirugía, la pauta eran aproximadamente 10 milímetros de sobremordida. Exacto. Y si son más de 10, pues casi que se prefiere casi siempre optar por las dos, por operar los dos huesos, ¿cierto? Exacto. Sí, limitamos un poquito más esos movimientos tan grandes o tan excesivos y así tenemos pues más estabilidad, ¿no? A lo mejor se pensaría que es un poquito más agresivo hacer los dos huesos o los tres, incluyendo el mentón, pero realmente lo que tenemos que pensar es en la estabilidad a largo plazo del paciente, tanto como estéticamente como oclusalmente, que es decir, la mordida. No, y son pacientes que les cambian no nada más la mordida porque muerden bien, cambian, dejan de enfermarse de gripa, pero además la autoestima porque es una mejora en su estética también, Sí, porque en su estado junto, de ánimo. sí, Exacto. y da mucha seguridad. Aquí ya veo ganchos quirúrgicos, que estos ganchos quirúrgicos los colocamos los ortodoncistas en el último arco antes de la cirugía, ya cuando está el paciente listo para someterse al procedimiento. Exacto. Uno de los requerimientos prequirúrgicos es que tenga estos ganchos. Hay una lista ahí que necesitamos cuando estamos trabajando con ortodoncistas. Oye, te quiero comprometer para que me vengas a dar estos requisitos. Te voy a decir por qué. Yo he visto en internet muchos colegas ortodoncistas, de todas partes, no de aquí de la entidad, de todas partes del planeta, y a veces mandan a operar a los pacientes con el cirujano, pero no, yo creo que no saben que tienen que cumplir ciertos requerimientos. Claro, claro. Como en esta imagen, pues nosotros tenemos que tener esos arcos pesados, es decir, un mes antes tenemos que evitar cualquier movimiento de los dientes porque nosotros en base a esto es lo que hacemos la planeación. No se vale que a lo mejor llegue el paciente sin estos requisitos prequirúrgicos, se opere y después sufran cambios tan grandes, es decir, la ortodoncia posquirúrgica tiene que ser mínima, ¿no? Entre la coordinación con el cirujano y el ortodoncista, pues tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer incluso después de su cirugía. Por eso les pedimos estos arcos pesados, los ganchos quirúrgicos, que ya no exista ningún movimiento, que estén ligados todos los dientes. Y que incluya hasta el segundo molar, hasta atrás, ¿verdad? Exactamente, todo lo que se pueda evitar de movimientos posquirúrgicos, pues es lo mejor, ¿no? Es decir, que ya sea mínimo la ortodoncia posquirúrgica. Y aquí en su fotografía, pues, él es un paciente que ya tenía varios tratamientos previos de ortodoncia, en los cuales, si ustedes pueden contar y ver, él tenía arriba sus 2 premolares y abajo, pues, nada más tenía unos premolares. Entonces, había una descoordinación ahí de arcadas, que fue una de las... ¿cómo decirlo? O sea, abajo le habían quitado y arriba no. Exactamente. Es todo lo contrario a lo que psicológicamente hacemos para corregir, porque en realidad a un paciente que le falta mentón le quitas abajo, o sea, le falta en la mandíbula estructura y le quitas más estructura, pues lo dejas más clase 2. Exacto, entonces con él pues también fue una de las opciones o una de las limitantes que arrojaron o que llevaron a que tuviéramos que mover el maxilar. Que arriba tuviera todos los dientes y abajo pues nada más un par de premolares. Igualmente, como requerimientos prequirúrgicos, todas sus restauraciones tienen que estar pues, libres de caries, las restauraciones pues, bien adaptadas, y como vemos, pues nada más tenía los premolares, ¿vale? Los segundos premolares, y ya el ortodoncista, el segundo ortodoncista que lo trató y lo envió conmigo, pues ya nos había comentado ese caso que a él ya le había llegado así. Entonces, si se fijan, como usted mencionó, doctor, tiene tubos hasta los 7, que eso es buenísimo. Sí, o sea, diente que tiene en boca, diente que debe de tener sus tubos y debe el arco llegar hasta la parte de atrás. De preferencia les pedimos que tengan las bandas en los molares, sobre todo por los tipos de movimientos que hacemos, que son un poquito fuertes. Y pues como comparábamos hace un momento, arriba tiene todos los premolares, abajo no tenía unos primeros premolares, entonces eso hace una descoordinación de arcadas, ¿no? Y pues ya sus arcos pesados y sus vástagos quirúrgicos, que es sobre donde nosotros nos vamos a apoyar para su oclusión, que esa oclusión pues ya está dada por el ortodoncista, ¿no? Para que al final haga micromovimientos, lo que comentamos.
Entonces, esta es una radiografía lateral de cráneo y un trazado prequirúrgico, es decir, nosotros nos basamos en un trazado que se llama el doctor Trujillo, que fue mi maestro, y con él planeamos en base a sus tejidos blandos y a su oclusión, cómo es que puede quedar la oclusión final. Entonces, eso que vemos, esas líneas sobre el paciente, pues es el trazado prequirúrgico, es decir, la predicción o cómo nosotros esperamos que vaya a quedar el paciente. Con él hicimos un retroceso del maxilar porque su labio, como sabemos, los dientes son el soporte del labio, entonces hicimos para atrás el maxilar, lo bajamos un poco, avanzamos la mandíbula y de igual manera avanzamos los 7 milímetros del mentón, pues para que quedara una estética facial correcta. Y su radiografía en la cual nos apoyamos, si ustedes se fijan, tenemos ahí una sobremordea horizontal y los incisivos pues están un poquito proinclinados. Entonces, había bastante que hacer y con el movimiento de la mandíbula pues no íbamos a lograr ese contacto óseo que esperamos, ¿no? Entonces por eso quedaba descartada solamente el avance de mandíbula y de mentón, no se podía. Y fíjate que el paciente no tenía una cara tan larga a pesar de que era una clase 2, porque Exacto. una de las características que tienen estos pacientes es que tienen una cara como hiperdivergente, donde el borde de la mandíbula, si lo proyectáramos hacia atrás, pues haz de cuenta que entra en el cráneo. Sí, si trazamos una línea, y acá no, me parece mesocefálico o casi hasta braquicefálico, ¿verdad? Sí, sí, con él, digo, había mucha discrepancia en la mordida, que era pues lo que nos dictaba que es el movimiento que teníamos que hacer, junto con todo el trazado tejidos blandos. Perfecto. La primera fotografía de la izquierda es el paciente inicial con el trazado de predicción. En la segunda es la edición en los programas, en los cuales así es como esperamos que quede el paciente. Todo esto basado en sus tejidos blandos, su oclusión, su mordida. Y el tercero pues es la imagen de predicción sin el trazado de predicción, valga la redundancia, pero pues es el resultado que esperamos con el paciente, es decir, su oclusión como nos la mandó el ortodoncista y en base a eso pues nosotros determinar los movimientos faciales que vamos a hacer. Es decir, aquí juegas con la computadora y calculas de acuerdo a los milímetros que te dicta que vas a avanzar. Exacto. Y la computadora te dice más o menos cómo se va a ver ya con el resultado final, ¿verdad? Exacto. Nosotros, pues de acuerdo a toda la literatura que existe, pues ya sabemos cuánto se avanza y cuánto se expresa en el maxilar, en la mandíbula, en el mentón, y en base a eso pues ya sabemos dónde va a quedar el tejido blanco. Porque se remodela hasta el cuello. Exacto, con él pues su distancia cérvico-mental, es decir, la línea de la papada que conocen, pues sí va a estirar bastante, ¿no? Entonces abre su vía aérea, cambia su estética facial y esta línea cérvico-mental pues aumenta. Esta es la fotografía inicial de él sin el trazo, la intermedia es donde hicimos la predicción y la última es el paciente con el trazo de predicción y pues ya operado. Esa es la fotografía de él ya después de su cirugía y vemos que pues hay una concordancia de lo que es el tejido de predicción con el resultado que hicimos en quirófano, ¿no? Es decir, su nariz pues sufrió un poco de modificación, que eso es esperado. El soporte del labio de arriba pues ya coordina con el de abajo y el mentón quedó pues donde esperábamos, ¿no? Entonces todo esto lo logramos mediante la medición en quirófano. No podemos entrar nada más con las férulas, cortar y acomodar, no. Tenemos que medir y es un poquito pues más tardadito, pero lo ideal es que el resultado sea el que esperamos y por eso ponemos ese trazado de predicción con el resultado final donde pues todo concuerda, ¿no? Fíjate que a mí me gustó incluso más cómo te quedó que la predicción, como que se ve como que los rasgos como más fino, más afilado. Entonces se me hace padrísimo el resultado que lograste, sí. Que es muy similar al que habías pues proyectado, ¿verdad? Anticipadamente, pero aunque se parece, me gusta más porque como que se ve más no sé, más delgado, más afilado. Claro. Y entonces creo que eso estéticamente es superior. Ahora yo te quiero decir, yo como tip siempre me da mucho miedo cuando les hacen un retroceso de maxila. En este paciente llevaste un poquito hacia atrás la maxila. Exacto. Sí, llevamos hacia atrás el maxilar, pero descendió en posterior. ¿Por qué descendió? Porque recordemos que atrás tenemos las apofis pterigoides.
Entonces, esa es una limitante en los movimientos de retroceso. Para librarlas, nosotros tenemos que descender esas apófisis y las liberamos. Entonces, sí es un poquito riesgoso por las arterias que tenemos ahí, pero pues, con mucho cuidado. Pero fíjate que no me da miedo en eso, porque ustedes son expertos en eso. Es impactante ver la cirugía, es más impactante ver la cirugía de maxila que la de mandíbula. Sí. Es más impactante verla. La recuperación creo que es más fácil, no sé, desde de mi maxilar punto. sí un poquito más. Sí. Sí. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es, si llevas hacia atrás la maxila, ¿no se hace más ancha la nariz? Si impactas hacia arriba la nariz, esto es bien básico. Si nosotros impactamos el maxilar y recordando que la espina nasal es el soporte de la nariz, obviamente si nosotros presionamos nuestra nariz, pues se sube y se ensancha. Si nosotros bajamos, esta nariz baja y puede afilarse un poquito más. Con él, la espina, es decir, adelante quedó igual, no se tocó, solamente se hizo para atrás. Lo que esperábamos era que bajara un poquito la punta nasal. A eso es a lo que voy. Digo, ¿cómo le hiciste? ¿Dónde estuvo el truco? Porque yo ahí veo la nariz que a pesar de que se le hiciste hacia atrás, quedó muy bien. Yo siempre le pido a los cirujanos que me suture o antes de hacer el procedimiento o que me junte, no sé, las alas de la nariz, para que cuando vaya para atrás no me lo vaya a dejar chatito. O sea, digo, no, pues déjamelo guapo, pues déjamelo galán al tipo. Pues de una vez, pues ya hizo el gasto, ya estamos metidos en el quirófano, pues déjamelo galán. Sí, y es algo que nosotros hacemos siempre. O sea, medimos el ancho de la base nasal y tenemos que dejarlo igual o muy similar. Es decir, si vemos que es un paciente que está un poquito anchito de las bases nasales, pues a lo mejor sí podemos cerrar mediante la sutura y las técnicas que existen. Pero, por ejemplo, si hubiéramos impactado, eso es muy normal que se ensanche un poquito y son de todos los cambios que le tenemos que comentar al paciente que van a existir. Es decir, si yo decido hacer un movimiento, el cual sea en el maxilar, ya sé que hay repercusiones faciales. Le voy a decir que se le ensancha, que se afila, que se cae, que se sube la punta. Eso es algo que le decimos. Y en el trazado de predicción, en el final, pues ahí el paciente ya no tiene el soporte que son los brackets, entonces todavía cae un poquito más. Baja un poquito más. Exactamente, por eso cambia. 1,5 milímetros, 2. Exactamente, por eso cambia un poquito. Esto ya sin la ortodoncia y pues con él, igual en la siguiente imagen podemos ver que el perfil también pues tiene mucha armonía. Entonces, al final de cuentas, es muy importante esta comunicación entre el ortodoncista y el cirujano maxilofacial para poder llegar a feliz término, ¿no? Claro, sí. Esto es una simbiosis, no puede existir un cirujano sin un ortodoncista y viceversa, ¿no? Entonces, lo importante es que ambos hablen el mismo idioma, que sepan cuál va a ser el resultado final, que se trate de lograr y que pues igualmente se trate de ir llevando al paciente en conjunto. ¿Qué te iba a decir en cuanto al mentón? Yo sé que aquí el mentón le hiciste un avance, lo llevaste un poquito hacia arriba, hacia abajo, porque al mismo tiempo que se puede llevar hacia adelante, también se puede llevar hacia arriba. Sí, claro, en el mentón se puede jugar mucho ahí con las formas, con los descensos, hacia adelante, hacia atrás, pero con el mismo, la rotación antihoraria que se le menciona, solamente lo proyectamos hacia adelante para que quedara con la línea subnasal estéticamente aceptable. Entonces, lo que nosotros hacemos igualmente es darle soporte a los lados del mentón, es decir, se puede poner alambre, se puede poner placas, pero hay unas plaquitas aquí adelante que son las que nos dictan los milímetros, pero tenemos que medir, tenemos que poner este soporte para que no se caiga. Agradezco tu presencia y a ustedes los invito a que me sigan y a que también se suscriban a mi canal en YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tratamos estos interesantes temas y muchos más. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. No, para servirle, Doc. Gracias.